política de transparencia en la gestión de fondos públicos. En estos momentos en que la crisis económica, la única culpable de esta situación, nos obliga a reducir el déficit público y obliga a la sociedad a pagar sus consecuencias. Conclusión: recortes de todo tipo, hasta en lo más necesario. Esto es lo que dicen algunos, entre otros este Gobierno. El sistema económico que ustedes defienden y aplican, que nos ha traído de forma obligada a esta crisis económica, de la que el sistema mismo es el responsable, les lleva a ustedes a insistir en una política que profundiza esa crisis, que reduce la actividad económica, que implica, por lo tanto, mayor pobreza y desempleo para la parte de la sociedad más necesitada, que hace que se incremente la riqueza de quienes más tienen y que se incremente la pobreza de quienes menos tienen. Eso es lo que decimos otros. Y además decimos que ustedes lo están haciendo a sabiendas de que esas son las consecuencias de su política económica. Aquí le pide el cuerpo a uno gritar eso de viva la solidaridad. Hemos vivido un montón de años de derroche, de oscurantismo, de falta de transparencia, porque eso permitía gobernar la hacienda como si fuese propia y en el interés exclusivo, ¿no? Y al amparo de esa situación, pues se han producido pues muchas cosas, de las cuales probablemente estamos pagando las consecuencias. Algunas de ellas así por encima. El pabellón polideportivo de Navarra, el Navarra Arenas, lleva gastados 50,5 millones. El Museo del Encierro, de lo que ya no nos acordamos nadie, pero ha costado a este erario 4 millones. El circuito de alta velocidad, 52. La ciudad de la seguridad, que iba a ser la panacea, poquito porque se paró a tiempo, pero otro 1 millón. La ciudad agroalimentaria de Tudela, que probablemente era pues una actuación importante y a lo mejor hasta necesaria, pero ¿en qué volúmenes, en qué tamaños? Pues otros 64 millones. Así, 171 en 4 años. El circuito de alta velocidad, además, es que nos cuesta 5 millones más cada año. La ciudad agroalimentaria cuesta otros 3 o 4 millones más cada año. Otro tipo de políticas, estaba mirando Nafinco, pues 13, 14 millones anuales. Claro que hay que tener instrumentos para apoyar a las empresas. Lo que pasa es que hay que luego ver cómo se usan esos instrumentos. Sodena, se ha hablado ya aquí en algún otro momento, ya lo sé. La aventura de Iberdrola. Pues la aventura de Iberdrola yo creo que nos lleva costados como unos 150 o 160 millones, porque 70 u 80 son directamente los perdidos por su desvalorización. Pero yo quiero volver a insistir y recordar que en su día se hizo una operación de aseguramiento que costó 90 y tantos millones y de la que aún nadie ha sabido o querido dar explicaciones mínimamente convincentes. Se hicieron otro tipo de obras, peajes en la sombra, que nos están costando, pues tenemos que pagar el triple de lo que costaron. Gastos suntuarios, en fin, si les digo que en 9 años el gobierno se ha gastado 38 millones en publicidad, 6.300, 6.400 millones de pesetas en publicidad, que además curiosamente la ha repartido entre 2 empresas. Sí, concursos públicos y todo eso, que pudiera servir para hacer vivir mejor a ese trabajo, a ese sector, pero que claro, al estar repartida tan desequilibradamente, pues seguramente
la función que hace no es la mejor. Algunas de estas cosas, pues claro que son necesarias. En la forma en que se ha hecho, con los volúmenes que se ha hecho, eso es lo discutible. Se han hecho aventuras importantes. Una aventura muy importante es la que ha llevado a la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra. Por cierto, además, en este caso, con la conformidad del Gobierno, del partido que lo sustenta, del Partido Socialista, que ahora expresa públicamente su conformidad con la situación actual y que, en definitiva, pues ha supuesto la voladura interna del más importante instrumento financiero que ha tenido Navarra para su desarrollo económico y que, al parecer, les deja conformes con el resultado final. Y vamos a hablar de transparencia también. Algunos parece que se están tomando como una expresión muy de moda, que hay que usarla, pero no parece que haya mucho excesivo interés en su aplicación total. Y tenemos un caso paradigmático, la Fundación Moderna. El Plan Moderna se define como nuevo modelo de desarrollo económico para Navarra en el horizonte 2030. Los objetivos, lo que pretende, en fin, pretende ser el motor del desarrollo de Navarra en los próximos 20 años. Dicho así, por no entretenerme en leer el detalle. Y para eso se ha constituido una fundación sustentada por UPN, Partido Socialista, CEN, UGT, comisiones, la UMNA, la Universidad de Navarra, todo ello entidades privadas. La UMNA es la única entidad pública que, tras 3 años de gestiones, porque empezaron en 2007, al final en 2010, pues hicieron esto. Pero lo hicieron y lo gestionaron entre ellos y solamente ellos, con alguna clave además absolutamente precisa y buscada, con exclusiones expresas. Se buscó la exclusión concretamente de Izquierda Unida y del nacionalismo y del resto de los sindicatos que no fuesen UGT y comisiones. Y se constituye una fundación privada, oculta al control parlamentario y a la que se le dota, como decía antes, de responsabilidades fundamentales para el futuro de Navarra y casi con carácter de exclusividad, porque los sellos que van a propiciar tal, la calificación de empresa de un interés determinado para tal o para cual, para, entre otras cosas, poder optar a financiación, pues lo va a dar Moderna, así lisa y llanamente, entidad privada. Curiosamente, los presupuestos del 2011, con el añadido de Moderna, Fundación Plan Moderna de Economía Verde o de Talento o de Competitividad, pues recogían el 30% de los presupuestos, 1.263 millones. Y los del 2012, con ese calificativo, recogían pues otros casi 800 millones. Se financia fundamentalmente con fondos públicos, porque según el cuadro que ellos mismos han elaborado, pues el 100% en 2010, en 2015 más o menos el 75%, y en todo caso descendiendo hasta llegar al 50% en el 2030, van a ser financiación directa de fondos públicos. Un día parece ser que empezará a haber fondos privados. Se ha puesto a su disposición pues nada más que 560 millones, 250, 260 del Banco Europeo de Inversiones y otros 300 o hasta 300, por ser más precisos, del Banco de Santander. Mucho dinero que tiene la responsabilidad de aplicar, de decir a quién se va a financiar con él y en qué condiciones, pero que en todo caso va a ser responsabilidad absoluta de todos los contribuyentes navarros, porque de esos 560 millones responde los contribuyentes navarros.
con unos informes jurídicos del Parlamento absolutamente críticos. Hay uno de septiembre del 2010 y otro de enero del 2013, absolutamente críticos, con un carácter que está cuestionado por la propia Cámara de Contos. Esta mañana se ha hablado de las cuentas de 2011. Pues ahí tiene un apartado específico, advirtiendo que el carácter que actualmente tiene esa fundación no encaja, que habría que cambiarlo, que habría que controlarla. Esto puede ser tranquilamente la siguiente catástrofe económica para Navarra. Y claro, estamos hablando de transparencia, pero algunos siguen prefiriendo el oscurantismo. Termino, señor presidente. Siguen prefiriendo hacer las cosas de forma que sean lo menos transparentes posibles para los demás, y la pregunta al final es, oiga, ¿tienen intención de corregir esta ruta? Quisiéramos poderles creer. ¿Van a seguir las cosas igual? ¿Moderna va a seguir en la situación actual, controlada por entidades privadas, sin que este Parlamento tenga absolutamente nada que decir al respecto, por ejemplo? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señora Amezqueta. Ahora, por parte del Gobierno, tiene la palabra el señor consejero, cuando quiera, por un tiempo también de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente.